Vale, está, muy bien. Bueno, como les decía la ingeniera Iglesias, pertenezco al Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Góes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, y la idea es hoy hablarles sobre el compostaje de residuos orgánicos. Bueno, como les comentó la ingeniera, yo realicé mi doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias en el tema compostaje, y además hoy de estar trabajando en el instituto también trabajé en compostaje en la gran escala, con residuos agroindustriales. Mi doctorado fue trabajando con residuos agroindustriales, y eso también después me permitió trabajar y asesorar a algunas empresas en la producción de compost de residuos agroindustriales a gran escala. Pero en el instituto y en la facultad también estamos llevando adelante el proceso de compostaje en una escala más pequeña, con los residuos que se generan en estos lugares. Antes de empezar a hablar del compostaje en sí, yo les quiero hablar un poco sobre lo que son los residuos orgánicos. Particularmente, a ver, esperen que esto no avanza. Ahí está. Nosotros en nuestras diferentes actividades vamos generando residuos, ¿sí? Tanto en nuestras casas, ¿sí? Los residuos que generamos, que son de diferentes tipos, como los residuos que se generan en las actividades productivas. Y los llamamos residuos justamente porque no le damos otra utilidad y normalmente los tiramos o tratamos de deshacernos de ellos. Y la realidad es que se generan basurales a cielo abierto, que es en la mayoría de los municipios, es así como en este momento se dispone la basura, pero que hoy está cambiando eso, se está empezando en algunos municipios mucho más avanzados que en otros, a manejar un poco más el tema de la basura y pasar de los basurales a cielo abierto a un relleno sanitario controlado o vertederos controlados, y a tratar de llevar a vertederos la menor cantidad de residuos posible, ¿sí? Pero en otros casos también, en los que no son residuos domiciliarios, tenemos los residuos, por ejemplo, agroindustriales, que se generan en grandes cantidades y que muchas veces lo que se hacían eran quemarlos o acumularlos, y cualquiera de estas situaciones genera contaminación en nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces, los tipos de residuos que nosotros generamos los clasificamos en dos grandes grupos, hay otros grupos, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en los inorgánicos y los orgánicos. Los inorgánicos son todos, por ejemplo, el plástico, el metal, vidrio, que hoy por hoy, en lo que es el manejo de los residuos sólidos urbanos, este tipo de residuos es el primero que se intenta separar para su reciclado, ¿sí? Pero tenemos los residuos también orgánicos, ¿sí? Que son, nos referimos cuando decimos residuos orgánicos, este tipo de residuos orgánicos lamentablemente no siempre se los separa en lo que es el manejo de residuos sólidos urbanos, y que si los separásemos ya estaríamos quitándonos el 50% del problema, porque el 50% de esos residuos que tenemos en nuestras casas es orgánico, y es el que más problema puede llegar a causar. Entonces, lo ideal sería poder separarlo y darle utilidad. Y nosotros nos vamos a enfocar en estos residuos, ¿sí? En los orgánicos. En muchos municipios ya se está separando, ya están haciendo proceso de compostaje acá en la Argentina, pero bueno, es algo que cada vez está avanzando más, y la idea es, en esta charla, entender cómo manejarlos para transformarlos en algo de utilidad, ¿sí? En un recurso. ¿Y en qué recurso vamos a transformarlo nosotros? A través del proceso de compostaje, es en un recurso para los suelos y para las plantas, ¿sí? Porque a partir de los residuos orgánicos, a través del proceso de compostaje, nosotros podemos tener un abono rico en nutrientes, rico lógicamente en materia orgánica, que nos permite mejorar la productividad de nuestros suelos y de nuestras plantas. Entonces, a través del proceso de compostaje, tenemos dos ventajas. Vamos a empezar a eliminar focos de contaminación y vamos a transformar a lo que nosotros consideramos residuos en un recurso. Bueno, ¿cómo hacemos para transformar a esos residuos en un recurso? A través del proceso de compostaje es uno, ¿no? Hay otro tipo de procesos que se pueden utilizar con residuos orgánicos, pero nuestra charla
tiene que ver con este proceso de compostaje. Yo lo que es la definición de compostaje la divido en varias partes porque quiero ir rescatando cosas de cada una de ellas. Lo primero, el proceso de compostaje es la transformación de materiales orgánicos frescos en un producto biológicamente estable, parecido al humus y apto para distintos usos agronómicos. ¿Qué quiere decir esto biológicamente estable? Lo vamos a entender a medida que avancemos en la charla. Lo que a mí me gustaría destacar en esta primera parte de la definición es que hablamos de materiales orgánicos frescos. ¿Qué quiere decir? Que para producir compost solo necesitamos materiales o residuos de origen animal o vegetal. No es necesario incorporar solo la mezcla. En muchos lugares van a encontrar que les van a decir que hay que colocar una capa de suelo. Y en realidad, lo que nosotros queremos obtener es materia orgánica. Si incorporamos suelo, le estaríamos agregando un adulterante. Si nosotros producimos compost para la venta, el hecho de agregar suelo es como agregar un adulterante. El suelo va a pesar más, el suelo es más, si bien tiene algo de materia orgánica, mayormente es mineral, ¿sí? Entonces, no es necesario estar incorporando suelo a nuestra mezcla, ¿sí? En muchos lugares les van a decir que le agregan suelo para poder incorporar microorganismos, pero los microorganismos vienen con el residuo, entonces no es necesario hacer esto, ¿no? ¿Qué otra cosa decimos que es el proceso de compostaje? Es un proceso biooxidativo controlado, en el que intervienen diferentes clases de microorganismos. O sea, el proceso lo llevan adelante los microorganismos, ¿sí? Y es un proceso biooxidativo. Bio porque es biológico, lo llevan los microorganismos y también algunos insectos que ayudan a ir cortando las distintas partículas. Y lo que quiero rescatar acá es que es oxidativo, que quiere decir que es un proceso que se da en presencia de oxígeno, ¿sí? Los microorganismos que intervienen en este proceso son microorganismos aeróbicos, que son aquellos que necesitan oxígeno para llevar adelante sus procesos, ¿sí? Y además es controlado, es decir, que no es acumular residuos y después me olvido, al tiempo voy y los miro, sino que uno tiene que ir controlando distintos parámetros que vamos a ir hablando más adelante. Y lo que quiero rescatar de esto, al decir que es oxidativo, que van a encontrar en muchos lugares, es que el proceso de compostaje no es una fermentación. En muchos lugares hablan del proceso de compostaje como una fermentación. Pero es una palabra que está mal utilizada, porque un proceso de fermentación es un proceso que se da en ausencia de oxígeno, o sea, es todo lo contrario de lo que ocurre en un proceso de compostaje, ¿sí? En el compostaje tiene que estar bien aireado y tiene que haber buena oxigenación dentro de la masa. En un proceso de fermentación se da todo lo contrario, ¿sí? O sea, que es una palabra que hay que tratar de sacarla del vocabulario de compostaje. Y lo otro que involucra, que es parte de la definición de compostaje, es que involucra un sustrato heterogéneo en estado sólido, ¿sí? Son materiales sólidos los que vamos a usar para compostar. Implica el paso por una etapa termofílica. ¿Qué quiere decir eso? Es una etapa de altas temperaturas, ¿sí? Una liberación temporaria de fitotoxinas, o sea, de sustancias que son tóxicas para las plantas, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, y finaliza en una etapa de maduración que logra una materia orgánica estabilizada y mineral. Todo esto, que por ahí puede a algunos parecerle un poco difícil, lo vamos a ir entendiendo, no se preocupen. Pero a mí acá me gustaría destacar sobre todo que en el proceso de compostaje implica el paso por una etapa termofílica, o sea, de altas temperaturas superiores a los 45 grados. Si no se logra esta etapa, nuestro producto final no va a ser un compost, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más en detalle también de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr todo esto? ¿Sí? Para que aumente la temperatura, para que haya una buena aireación, ¿sí? Estos son algunos puntos a tener en cuenta para llevar adelante un buen proceso de compostaje. Primero tenemos que conocer el residuo, tenemos que hacer mezclas adecuadas, tenemos que tener en cuenta el tamaño de partícula. A ver, perdón, que me apareció algo acá. Ahí está.
Hay alguien que levantó la mano, me dice acá, pero las preguntas las vamos a hacer al final, ¿sí? A ver, un momentito. Ahí está. ¿Se ve bien? Sonia, ¿se ve bien? Me pareció que se desapareció un poquito. Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta el tamaño de partícula que van a tener nuestros materiales, la humedad, porque lógicamente al ser microorganismos vivos van a necesitar agua también para desarrollarse, la aireación, la masa crítica, o sea, el volumen mínimo de materiales con el que tenemos que trabajar, y vamos a tener que tener en cuenta la temperatura. Perdón, estoy escuchando ruidos, si pueden silenciar los micrófonos. Fíjense quién tiene prendido su micrófono. Bien. Bueno, entonces la evolución de temperatura y el tener en cuenta que va a haber una reducción de volumen durante el proceso, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar es el tema de los residuos. Si bien, cuando decimos residuos orgánicos, hablamos en general de residuos de origen animal o vegetal, los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Aquellos que son más ricos en nitrógeno y aquellos que son más ricos en carbono. Los compuestos orgánicos en general tienen todos estos, tienen nitrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, muchos elementos que van conformando las distintas estructuras, ¿sí? Pero algunos tienen más de nitrógeno y otros tienen menos. Los que tienen mayor contenido en nitrógeno son los que nosotros consideramos ricos en nitrógeno, y el nitrógeno, por si alguno no sabe, es un elemento muy importante para el crecimiento de las plantas. Y también lo son para los microorganismos, ¿sí? Estos tipos de residuos también son ricos en otros nutrientes. Y por otro lado tenemos los residuos orgánicos que son más ricos en carbono. El carbono es el que le permite obtener también a nosotros, igual a los microorganismos, la energía, ¿sí? Para desarrollarse. Y también este tipo de materiales nos permite obtener una buena estructura en Los nuestra orgánicos mezcla. son ricos en carbono. Perdón, me interrumpieron. Tener una buena estructura dentro de nuestra masa para que haya una buena porosidad y aireación, ¿sí? ¿Cuáles serían los residuos ricos en nitrógeno o residuos ricos en carbono? Entre los residuos orgánicos ricos en nitrógeno tenemos, por ejemplo, todos los restos de frutas y verduras, la yerba mate es rica en nitrógeno, los restos de café, de té, los estiércoles animales, ¿sí? Como los estiércoles de vaca, de caballo, de chancho, de gallina, los restos de cultivos frescos, el pasto cuando está recién cortado, cuando ya está seco no, pero cuando está recién cortado es todavía rico en nitrógeno, ¿sí? Y aquellos residuos más ricos en carbono son, por ejemplo, el papel, el cartón, la cascarilla de arroz, las hojarascas, el pasto ya cuando está seco, y sobre todo más lignificado, o sea, más duro, los restos de poda, ¿sí? Los acerrines, las cortezas, ¿sí? Son ejemplos de residuos ricos en carbono. Ustedes pueden encontrar en internet mucha información de cuáles son ricos en carbono o ricos en nitrógeno, sobre todo en trabajos científicos, yo los recomendaría más mirar. Pero para alguien que va a producir compost para la venta y que va a tener grandes cantidades de residuos, tiene la posibilidad de, si desconoce qué tipo de residuo es con el que cuenta, mandar a analizar y en los laboratorios le pueden decir qué porcentaje de carbono y de nitrógeno tienen los residuos, ¿sí? Acá yo doy algún ejemplo, esto es una tabla, se ve, creo que se ve mi cursor. La primera columna muestra ejemplos de distintos materiales orgánicos, ¿sí? ¿Por qué a nosotros nos interesa saber cuál es rico en carbono y cuál es rico en nitrógeno? ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer nosotros es armar una receta ideal para que los microorganismos puedan actuar bien. Y los microorganismos necesitan, para desarrollarse bien y poder tener una buena actividad, una relación de carbono y de nitrógeno que sea menor a 40. Eso es lo que necesitan para llevar adelante el proceso de compostaje. Y si nosotros miramos en esta lista que yo les puse de ejemplo, fíjense, ahora marqué con flechitas ejemplos de residuos ricos en carbono.
Fíjense la cascarilla de arroz, por ejemplo, en la primera columna está qué porcentaje de nitrógeno tiene. Es muy bajo, ¿sí? De 0 a 0,4. Y al lado, la siguiente columna, fíjense que les muestra la relación carbono y nitrógeno que tiene ese residuo, y va de 113 a 1000. ¿Sí? Yo que les acabo de decir que para el microorganismo es necesario 40 para llevar adelante este proceso. ¿Sí? Entonces tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta. Y sin embargo, los que están marcados con la flecha azul son ejemplos de residuos ricos en nitrógeno. Por ejemplo, acá el estiércol de gallina. ¿Sí? Fíjense, el porcentaje de nitrógeno sí es mucho más alto, de 4 a 10%, y la relación carbono-nitrógeno es de 3 a 10, o sea, es muy baja. Entonces, si nosotros tenemos un material con una relación carbono-nitrógeno muy alta, como una cascarilla de arroz, el tiempo en el que va a llevar el proceso de degradación va a ser muy grande, ¿sí? Va a llevar mucho tiempo degradar, a los microorganismos le va a llevar mucho tiempo degradar ese tipo de material, ¿sí? Porque les está faltando nitrógeno. Y en los otros, que tienen muchísimo nitrógeno, lo que va a pasar es que nosotros podemos perder durante el proceso ese nitrógeno por volatilización. Y nuestra idea es conservar ese nitrógeno porque es lo que a nosotros nos importa después darle a las plantas. Entonces, para evitar por un lado perder nitrógeno y en el otro lado acelerar la transformación de los materiales, es que es importante mezclar ambos tipos de residuos. Con eso, ¿qué hacemos? Subir la relación carbono-nitrógeno de los materiales muy nitrogenados y bajar la relación carbono-nitrógeno de los que son más carbonados, ¿sí? Y de esa manera, al mezclar los dos, logramos tener la relación carbono-nitrógeno óptima que necesitan los microorganismos para llevar adelante el proceso en un tiempo prudencial, ¿sí? ¿Cómo mezclamos? En general se mezcla en volúmenes, ¿sí? ¿Qué les recomendaría yo? Empezar, si no trabaja en una pequeñita escala, bueno, con tomar, no sé, un balde de residuo rico en nitrógeno y un balde rico en carbono y mezclarlo, ¿sí? Como ven, por ejemplo, entre los estiércoles hay material, por ejemplo, el vacuno puede tener 1,5% de nitrógeno, frente a un estiércol de gallina que tiene 4, se tiene mucho más. Entonces el estiércol capaz que mezclando una parte y una parte del rico en carbono y rico en nitrógeno ande súper. Pero con el estiércol de gallina que tiene mucho más nitrógeno, quizás hay que poner una parte del estiércol de gallina y 2 o 3 partes del rico en carbono, ¿sí? O sea que eso es muy variable y uno por eso tiene que conocer bien con qué residuo cuenta como para poder saber qué mezcla te conviene hacer, ¿sí? Pero yo le diría, cuando uno desconoce, empezar probando partes iguales de ambos residuos. En la pequeña escala, en la casa, generalmente uno pone partes iguales, o bueno, lo va viendo, después vamos a hablar un poquito de eso. Acá yo les doy un ejemplo de mezclas, se puede mezclar, por ejemplo, como rico en carbono, hojarasca, y como rico en nitrógeno, todos los restos de frutas y verduras. Eso, por ejemplo, en una casa. En cambio, algo más a mayor escala, gente que genera residuos agroindustriales puede mezclar el aserrín con el estiércol de gallina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta primera parte de conocer el residuo para poder hacer buenas mezclas es importante, porque si la mezcla que hacemos no es buena, inicialmente nuestro producto final no es bueno, y es muy probable que no nos funcione el proceso, ¿sí? Entonces, este primer punto es muy importante. Después, bueno, viene el tema del tamaño de partículas. Si bien nosotros dijimos que son residuos orgánicos de origen animal o vegetal, por ejemplo, una rama como grande, como se ve acá en la foto, también es un residuo vegetal. Pero si nosotros ponemos ese tamaño de rama en una pila de compost, y va a tardar años en degradarse. Entonces es importante picarlo, triturarlo y obtener tamaños de partículas menores para que el tiempo de transformación también sea menor, ¿sí? Y eso se pica, si uno tiene una trituradora bien, y si no con un machete, o con lo que disponga para poder picar el material. Bueno, después viene el tema de la humedad y de la aireación.
¿Qué humedad, o sea, qué cantidad de agua tiene que tener nuestra mezcla para que funcione bien el proceso? Se habla de un porcentaje de humedad de 50 a 60%. ¿Cómo puedo saber yo si tengo ese porcentaje de humedad? De nuevo, si yo soy productor de compost, existen instrumentos para medir el porcentaje de humedad de nuestras pilas. Y también está la posibilidad de mandar muestras al laboratorio para determinar el porcentaje de humedad, ¿sí? Pero si yo no puedo, yo voy a producir compost en mi casa, voy a gastar plata para ir a analizar a un laboratorio, ahora les voy a explicar la técnica para saber si nuestra humedad es adecuada. ¿Cómo le incorporo agua? El agua que puedo incorporar es en una pequeña escala, con regaderas, con mangueras, y en escalas mayores ya con una manguera con agua a presión, o existen implementos como las volteadoras, que son esta volteadora pasa por encima de la hilera de compost en la gran escala, que tiene un cilindro con paletas que va moviendo el compost y a la vez va pulverizándose el agua, ¿sí? Eso ya para una escala mayor. Siempre que van a dar la humedad, conviene mover el material, porque si yo solo mojo por encima, generalmente el agua se canaliza y no queda homogénea la humedad en la pila. O sea que siempre que van a humedecer, les conviene humedecer y ir moviendo, ¿sí? ¿Cómo saber? Hay residuos que son muy húmedos de por sí y que no necesitan que se les esté agregando agua, ¿no? O sea que eso también, uno tiene, por eso que de nuevo, conocer su residuo, y al principio quizás les cueste, pero a medida que lo van haciendo, le van cada vez más agarrando la mano, ¿sí? ¿Cómo en mi caso puedo saber si la humedad es adecuada? Con el método del puño, que es, una vez que está hecha la mezcla, tomo las fracciones más finitas y las aprieto con el puño. Si chorrea agua, me pasé, ¿sí? ¿Qué es lo que hago en ese caso? O lo muevo y trato de airearlo y secarlo, o si todavía hay posibilidad de agregar un poquito más de material seco, que en general el rico en carbono es un poco más seco, le agrego como para bajar un poco la humedad. Si yo aprieto ese material, no chorrea agua y cuando abro se dispersa en la palma de la mano, me está faltando agua. Si yo aprieto, sale un poquito de agua y cuando abro se forma como un bollito, queda formado un bollito como se ve en esta foto, entonces eso sería, estamos con la humedad adecuada para el desarrollo del proceso, ¿sí? Lo otro que es muy importante es que siempre haya una buena aireación. Hay diferentes metodologías para lograr aireación dentro de nuestra pila, y eso les voy a hablar al final porque les voy a mostrar cómo podemos compostar en distintas escalas, en la pequeña, en la mediana y en la grande, ¿sí? Pero en cualquiera de los casos lo que nosotros tenemos que lograr es que siempre haya oxígeno dentro de nuestra masa de residuos. Los mismos microorganismos cuando empiecen a actuar van a ir consumiendo el oxígeno, y entonces nosotros tenemos que ayudar a que se renueve el oxígeno dentro de la pila. Bueno, entonces tenemos la mezcla de residuos que está hecha equilibradamente, con buen tamaño de partícula, con buena humedad y con buena aireación. Lo siguiente que tenemos que hacer es lograr un volumen mínimo de residuos para que el proceso funcione, o por lo menos para que logremos las altas temperaturas propias del proceso de compostaje. ¿Sí? La masa crítica, o sea, el volumen inicial mínimo que tenemos que lograr es de 1 metro cúbico, ¿sí? Por lo menos tengo 1 metro de alto, 1 metro de ancho de profundidad, ¿sí? ¿Por qué es eso? Este es un esquema que muestra cómo, cuando nosotros tenemos un volumen muy chiquito, como se ve acá, en esta figura, el calor que se genera va a ser disipado. ¿Por qué se genera calor? Eso me olvidé de decirlo. Los microorganismos, cuando empiezan a transformar los residuos, se generan procesos, ¿sí?, que son exotérmicos. ¿Qué quiere decir exotérmicos? Que liberan calor, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un volumen muy chiquito, ese calor que va generando la misma actividad en los microorganismos se pierde. Pero cuando el volumen de lo que nosotros vamos a compostar es cada vez mayor la superficie en la que se conserva ese calor, que es esta superficie rayada que se ve acá en la figura. Más grande mi pila, mayor la cantidad de volumen en el que se mantiene ese calor, ¿sí?
Por eso es que se habla que por lo menos hay que tener 1 metro cúbico. Porque si tenemos materiales muy chiquitos, o sea, el volumen, recipientes muy chiquitos, ese calor no se va a generar, ¿sí? Fíjense esta foto, esta es una de las pilas de mi doctorado, que en ese momento con una pala se estaba haciendo un volteo, y bueno, no sé si todos lo van a poder apreciar, pero se ve el vapor que sale cuando mueven porque estaba caliente la pila, ¿sí? Y este es un gráfico que yo les quería mostrar de un trabajo de Alexander del 2007, en el que muestra curvas de temperatura. O sea, este gráfico muestra las temperaturas en el tiempo, ¿sí? En este trabajo lo que hicieron, trabajaron con residuos vegetales, los mismos tipos de residuos vegetales, le dieron todas las mismas condiciones, la única diferencia es que a uno lo dejaron en un recipiente pequeño y otro armaron de una pila grande de buen volumen. ¿Qué es lo que observaron? Que a medida que pasaba el tiempo, esta línea de acá abajo es la temperatura ambiente. La pila que estaba en un recipiente pequeño se movió con un grado más arriba, o 1 o 2 grados más arriba que la temperatura ambiente, pero siguió la misma tendencia. En cambio, la que estaba en la pila grande, las temperaturas sí fueron altas, ¿sí? Incluso superiores a los 40 grados, o sea, se lograron las etapas termofílicas, ¿sí? Y eso nada más por la variación en el volumen, ¿sí? Bueno, si nosotros entonces, ahora vamos a hablar un poco qué es lo que pasa durante el proceso de compostaje, y el gran indicador de lo que va pasando es la temperatura. Por eso es importante uno poder ir determinando la temperatura. Uno quizás en su casa no lo vaya a hacer, pero al que va a producir compost para la venta, esto lo tiene que medir, ¿sí? Hay normas ahora que establecen que uno debe hacer este seguimiento. Bueno, este es un gráfico de una curva ideal de temperatura, ¿sí? No necesariamente se da exactamente de esta manera los cambios de temperatura, pero esta curva sí nos permite entender las distintas etapas. Nosotros armamos nuestra mezcla, que está buena, que tiene buena humedad, tiene buena provisión de oxígeno y un buen volumen inicial. ¿Qué es lo que va a pasar? Al principio, cuando nosotros armamos, esa mezcla va a estar llena de compuestos de fácil degradación, ¿sí? Como azúcares, almidones, aminoácidos, ¿sí? Compuestos que los microorganismos pueden atacar fácilmente, ¿sí? Yo pongo este dibujito que saqué de internet, porque me gusta mostrar, es como que los microorganismos tienen la comida servida en bandeja, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a actuar, tienen todo disponible, comienzan a multiplicarse, en una gran actividad. Al tener gran actividad, van cada vez liberando más calor. Si el volumen es suficiente, dentro de la pila, la temperatura, esto es el tiempo y las temperaturas, van a ver que la temperatura va a ir aumentando con el tiempo dentro de nuestra pila. En un primer momento, las fases en las que dividimos el compost tienen que ver con la temperatura. La primera fase va a ser mesofílica. ¿Qué quiere decir mesofílica? Temperaturas por debajo de los 45 grados, ¿sí? En principio van a ser temperaturas parecidas a las que haya en el ambiente. Pero en cuanto se activan los microorganismos, la temperatura empieza a aumentar. Si ustedes ven, el gráfico no figura días ni meses en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso depende del residuo con el que yo trabajo, va a ser muy variable. Hay residuos que uno arma y al día siguiente ya tiene temperaturas incluso de 70 grados, y hay residuos que arma y tarda quizás 10 días o más en lograr un aumento de temperatura, o sea que eso es muy variable. Pero lo importante es sí saber que tenemos esta primera fase que es mesofílica, que es activa porque los microorganismos están muy activos, y que por esa misma transformación que realizan los microorganismos se van produciendo sustancias que son fitotóxicas. ¿Qué quiere decir fitotóxicas? Que son tóxicas para las plantas. Por ejemplo, distintos ácidos orgánicos, amonio, ¿sí? Que se va generando por la misma degradación de la materia orgánica.
se generan en grandes cantidades y por eso si nosotros tomáramos esa mezcla ahí, en ese momento, y la aplicáramos a nuestras plantas, las vamos a quemar, como se dice normalmente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces? Sigue avanzando nuestro proceso y llega un momento en que las temperaturas superan los 45 grados. Ahí entonces se inicia lo que es la fase termofílica, fase de altas temperaturas, que sigue siendo activa de los microorganismos y sigue habiendo producción de fitotoxinas. En algún momento esas temperaturas llegan a superar los 55 grados. ¿Por qué es importante que superen esa temperatura de 55? Porque cuando nosotros incorporamos los residuos en nuestra mezcla, como también estamos incorporando residuos vegetales o animales, estos residuos pueden venir con una carga de semillas de distintas plantas que si nosotros aplicamos así, vamos a estar diseminando esas semillas, valga la redundancia, que serían malezas para nosotros. Y vienen una alta carga de microorganismos. Y hay muchos de esos microorganismos, y depende del residuo, algunos vienen con mucho más, como por ejemplo los estiércoles o los lodos cloacales, vienen con una alta carga de microorganismos que son patógenos. ¿Qué quiere decir? Microorganismos que generan enfermedades, o en las plantas o incluso en las personas, ¿sí? Cuando se superan los 55 grados dentro de la pila de compost, esos microorganismos patógenos y semillas de malezas mueren. De ahí la gran importancia que tiene esta etapa en el proceso de compostaje. Y de ahí por lo que hoy en Argentina están, sobre todo en la parte de frutales, y el año que viene va a ser obligatoria para horticultores, siempre que se vayan a aplicar residuos orgánicos en el campo o en la huerta, hoy existe la exigencia de que pasen previamente por un tratamiento, por ejemplo el del compostaje, para asegurar esto justamente, eliminar patógenos y semillas de maleza, ¿sí? O sea que ya hoy, si uno quiere hacer buenas prácticas agrícolas, no se puede aplicar los residuos crudos, sino tienen que pasar previamente por un tratamiento como este del compostaje. Y acá está la explicación de por qué es esa exigencia, ¿sí? Bueno, durante la etapa termofílica entonces sigue habiendo una gran actividad de los microorganismos. El tiempo sigue pasando y llega un momento que todos esos materiales que eran de fácil degradación para los microorganismos van desapareciendo, porque los microorganismos los van degradando. Y llegando al final del proceso solo quedan compuestos que son de más difícil degradación. Por ejemplo, celulosa, lignina, quitina, ¿sí? Son compuestos de estructuras más fuertes que a los microorganismos les cuesta más degradar. Y en este caso me gusta poner este dibujito que se los ve a los microorganismos como teniendo que hacer más trabajo para poder acceder al sustrato, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? La actividad de los microorganismos empieza a bajar. Al bajar la actividad de los microorganismos, baja también la cantidad de calor que generan y por lo tanto baja la temperatura. Y ahí se ve esta bajada y llega un momento en que volvemos a una nueva etapa mesofílica. Y ahí, fíjense que ya cambiamos de ser una fase de alta actividad microbiana a una etapa de estabilización. ¿Qué quiere decir? Que la actividad de los microorganismos merma, ¿sí? A eso nos referíamos en la definición cuando decimos que se obtiene un producto biológicamente estable, ¿sí? O sea que la estabilización tiene que ver con que baja la actividad de los microorganismos porque baja la cantidad de materiales que son fácilmente disponibles, ¿sí? O degradables. Si bien logramos la estabilización, no significa que nuestro compost esté listo. ¿Por qué? Porque una vez que bajan las temperaturas, recién ahí hay muchos microorganismos que pueden transformar estas sustancias que eran fitotóxicas en otro tipo de compuestos que ya no van a ser tóxicos para las plantas. Por ejemplo, el amonio se transforma en nitratos. Los distintos ácidos orgánicos van formando otros nuevos compuestos y se forman sustancias parecidas al mismo. Y esto se da recién en esta etapa después que baja la temperatura, ¿sí? Entonces, ni bien baja la temperatura, no podemos decir ya está listo el compost, hay que esperar un poco que se logre la madurez del compost, que quiere decir que el compost ya no tiene sustancias fitotóxicas. O sea, que con todo esto que ocurre durante el proceso de compostaje, por un lado logramos la estabilidad de nuestro producto,
que es que ya no tiene sustancias fácilmente degradables y disminuye la actividad biológica. Y por otro lado, logramos la madurez de nuestro producto, es decir, la ausencia de sustancias fitotóxicas, ¿sí? Y por otro lado, y que es lo que hablamos hoy, también va a ser un producto sin microorganismos patógenos, o se baja mucho el número de microorganismos patógenos y de semillas de maleza. O sea, que nosotros armando al principio una buena mezcla con un buen volumen y una aireación, pasa todo esto que les comenté durante el proceso de compostaje y tenemos al final una materia orgánica estable, madura, libre de patógenos y de semillas de maleza. Y es a eso a lo que nosotros denominamos compost, ¿sí? Y fíjense que yo marqué en rojo las palabras libre de patógenos y semillas de maleza. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestras casas, con un volumen muy chiquito de materiales, no vamos a lograr esa etapa de altas temperaturas. Y por lo tanto no vamos a lograr esto de libre de patógenos y semillas de maleza. Por eso es que yo digo, a lo que nosotros hacemos en nuestras casas, en realidad, si bien todos le decimos compost, en realidad, si somos estrictos técnicamente, no obtenemos un compost. Sí obtenemos una materia orgánica estable y madura, pero no libre de patógenos y semillas de maleza, o al menos no lo podemos asegurar. Si nosotros decimos, o el caso de la persona que va a vender compost, que ahí sería más grave, si uno dice que está vendiendo un compost es porque aseguró que pasó por las altas temperaturas, ¿sí? Y acá les voy a explicar un poquito qué es lo que pasa en un compostaje domiciliario. Y otra vez, compostaje lo tuve que haber puesto entre comillas, porque en general en las casas, una de las cosas que pasa es, como tenemos muy poco volumen, hay gente que sobre todo si viene el campo, obviamente en las casas va a tener mucho más espacio y quizás logre mucha cantidad de residuos. Pero en general el que produce compost tiene mucha cantidad de residuos y puede armar de una la mezcla, ¿sí? Necesaria con el volumen que necesita. Pero en una casa que se genera poca cantidad de residuos diariamente, siempre uno va cargando la compostera a intervalos regulares, ¿sí? No es que se carga de una, sino que todos los días se agrega material nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? En algún momento determinado hay que dejar de agregar para que se complete el proceso dentro de ese recipiente, ¿sí? Porque si constantemente agregamos, nunca va a estar terminado. Y siempre es lo ideal, agregar e ir mezclando, porque a veces las capas de abajo, si bien algunos dicen que las capas de abajo se van más adelantadas, si están muy aplastadas y no las removemos, va a faltar oxígeno y al contrario, va a ser más difícil que lograr completar el proceso, ¿sí? Entonces, como no vamos a cumplir la etapa termofílica porque tenemos poco volumen, es que en un compostaje domiciliario normalmente se recomienda no usar algunos residuos. Muchos lugares van a leer que para el compostaje no hay que hacer esto, no hay que usar esto. Muchos de los residuos que se dicen de no usar, en realidad sí se pueden usar en un proceso de compostaje si lo hiciéramos a gran escala y si cumpliéramos la etapa termofílica. Por eso normalmente en un compostaje domiciliario mejor se prefiere, por un principio precautorio, decir que no usen determinados residuos. Por ejemplo, los estiércoles. Porque sabemos, los estiércoles, la caca del perro, del gato, ¿sí? No usar porque pueden venir con patógenos y nosotros no vamos a tener ese aumento de temperatura que nos permita eliminar. Después, si tenemos plantas que están enfermas, no incorporemos a nuestro compost porque no vamos a eliminar la enfermedad que viene con la planta, ¿sí? Lo otro que no se recomienda usar en grandes cantidades en nuestra pila de compost, en la compostera chica de nuestra casa, es excesiva cantidad de comida elaborada, por la cantidad de condimentos que puede tener, que eso aumenta la salinidad de nuestro compost. Si es un poquito, bueno, se puede aplicar, pero muchas cantidades no. O sea, si bien nosotros la llamamos compost y hablamos de todos estos recipientes como composteras, si nosotros somos estrictos, en realidad no deberíamos llamarlos compost, sino abono, materia orgánica estable, que es lo que obtenemos, pero en realidad no es un compost. Pero de todas maneras es una estrategia muy buena para lo que es reutilización de residuos, que uno haga el compost, igual lo llamamos así, en nuestras casas. Yo lo hago, tengo poco volumen, no me levanta temperatura, pero bueno, uno
como es para uso personal, uno sabe qué va a agregar y qué no va a agregar en esa pila. Yo los invito a que lo hagan, ¿sí? Sí, la exigencia es obviamente para el que ya hace una gran escala y para la venta, ¿sí? Si uno va a vender, sí o sí tiene que cumplir todas las etapas, ¿sí? Bueno. Y lo último que de toda esta lista era el tema de la reducción de volumen. Acá yo les muestro una foto de, este es el compost que hacemos en la Facultad de Ciencias Agrarias con residuos de comedor y hojarasca. Y fíjense en este recipiente que es un pallet, son unos pallets nada más, que al principio estaba lleno hasta arriba, fíjense que ahora ya todo esto es lo que mermó y todavía no está terminado. Esa es una foto en un momento que se estaba haciendo un volteo, pero ya bajó bastante el volumen, teniendo creo que solamente menos de un mes tenía esa foto, ya se ve cómo se redujo bastante el volumen. Porque hay que tener en cuenta esto, porque si yo produzco compost, o sea, yo quiero tener X cantidad de compost final, entonces yo tengo que preparar el doble en mezcla original, ¿sí? Que más o menos baja la mitad, ¿sí? Bueno, entonces con todo este proceso obtenemos el compost, que es materia orgánica estable, madura, libre de patógenos y de semillas de maíz. Hoy en la Argentina tenemos una norma, un marco normativo para la producción, la aplicación y el registro de compost. Eso es obviamente para los grandes productores el que va a vender compost. Siempre que se vaya a vender hay que tener una inscripción en SENASA y, bueno, y cumplir con todas estas normas. La norma básicamente exige el tema de los patógenos, exige que haya un control de las temperaturas. Si uno no hace control de temperatura, te exigen más análisis, ¿sí? Si uno certifica el control de temperatura, se exigen un poco menos de análisis, ¿sí? Pero al final hay que analizar patógenos, hay indicadores y hay análisis que se hacen para determinar la estabilidad, para determinar la madurez. Si uno en su casa quiere saber si su compost realmente está maduro, la mejor manera de hacerlo de forma sencilla es tomar un poco del compost y agregarle una semillita a alguna planta y ver si la planta crece bien, es indicador de que no hay sustancias fitotóxicas. Si ven que la raíz se dobla y demás, es que le está faltando madurar. Es como hacer un germinador, así como se hacía en la escuela, hacer algo por el estilo y probar, ¿sí? Pero obviamente, ya para la venta hay distintos análisis que se hacen en laboratorios para determinar estabilidad y madurez. Y lo otro que quería comentar antes de pasar al tema de las escalas, no sé cómo voy con el tiempo, es comentar que también hoy en la Argentina se está armando la Asociación Argentina de Compostaje. En este momento se está en trámite, y bueno, que lleva unos meses, nos dijeron el trámite, pero la idea una vez que esté conformada la asociación legalmente, bueno, que sea un lugar donde se pueda buscar información, la idea es organizar talleres, que en general son profesionales, investigadores los que forman parte de la asociación, y poder organizar esos talleres y empezar a unificar un poco más los criterios sobre el compost, ¿sí? Y bueno, una vez que, ahora que sabemos todas las consideraciones que hay que tener para llevar el proceso de compostaje adelante, les quiero dar ejemplos nomás rapidito de distintas escalas de producción, mediana, pequeña, grande. Todo lo que yo les conté antes es exactamente igual y se aplica lo mismo en cualquiera de las escalas. Lo que va a cambiar, obviamente, es el espacio que vamos a usar y las herramientas. Yo acá les muestro fotos que no todas son propias, muchas son sacadas de internet, donde se ven ejemplos. Esto de la pequeña escala, o sea, recipientes, cómo uno también puede ir adaptando lo que tiene en su casa, ¿sí? O armarse recipientes para la producción de compost. Fíjense estos con pallet, uno un poquito más rústico, otro más coqueto. Fíjense estos con ramas, hicieron. Es nada más tener cercado. Perfectamente uno puede hacer el compost, si tiene suficiente volumen de material, en una pila, nada más sin cercar. Lo que pasa es que a veces los perros, los animales que tienen, lo primero que hacen, no, en invierno está calentito el compost, es desparramar la pila. Entonces por ahí, en esos casos, conviene tener un recipiente. Fíjense, con tejidos, con ladrillos huecos, un bebedero, un cantero.
Después se pueden reutilizar materiales como tenga, qué sé yo, estos baldes de tachos de 200 litros, o incluso neumáticos apilados, y ahí ir colocando el residuo, ¿sí? Como siempre, en esta pequeña, este tipo de recipientes, así tan chiquitos, lógicamente no se logra aumento de temperatura. Y lo que les contaba hoy, cómo airear en una pequeña escala, o sea, dentro de un recipiente, cómo lo pueden hacer el volteo. En este caso, fíjense, se usa una herramienta que bueno, que en internet se consigue, y si no se consigue, le pueden mandar a algún herrero que les haga. Es como un sacacorchos, ¿sí? Uno introduce el sacacorcho, le digo yo, el removedor, dentro del recipiente, y después lo levanta, y eso hace que desparrame, que airee un poco nuestros residuos dentro del recipiente. Si uno tiene un recipiente muy chiquitito, bueno, con una palita, una mano, es mover, eso es lo que ayuda a que ingrese oxígeno, ¿sí? También lo pueden hacer con una pala, con una horquilla. En el caso de que uno haga una pila, que tenga una pila, lo que se hace es con la horquilla mover la pila que estaba acá al lado. Entonces, en ese movimiento uno ya airea. Esto también ejemplo de escalas pequeñas, lo que mostré hoy, esto es en la Facultad de Ciencias Agrarias, y esto es en el Instituto Agrotécnico, que fíjense que tiene digamos, las maderas, y además tiene un tejido para evitar perder material en esos espacios de las tablas. El de la facultad es residuo de comedor y hojarasca, y en el instituto trabajamos con restos de hierba, y también hojas, pasto cortado, restitos de podas, ¿sí? ¿Qué herramientas usamos en la pequeña escala? Baldes por ahí para medir volumen, o incluso para regar, regaderas, mangueras, palas, horquillas. Este es el sacacorcho que les digo yo. Después, si ya trabajamos una mediana escala, que tenemos mayor cantidad de volumen, podemos también trabajar en pilas, con volteo o sin volteo. Estas, por ejemplo, son sin volteo, esas son con aireación pasiva, se dice. ¿Qué es lo que se hace? Se arma la pila y se colocan tubos perforados. En este caso son horizontales, en esta otra foto están vertical, acá todavía no está lleno de residuo, pero es para que vean cómo son los tubos perforados. ¿Qué logramos con eso? Que haya una cierta circulación de aire dentro de nuestra masa de residuos. Como al no hacerle tantos movimientos, lógicamente el proceso se hace un poco más lento, ¿sí? Porque la circulación de aire es menor. De todas maneras, cuando trabajamos con pilas estáticas, en algún momento hay que hacer un volteo, porque por las mismas altas temperaturas, el material dentro de la pila se va secando, entonces va a haber que voltear para agregar agua. Este es otro ejemplo también de pila estática con tubos perforados, y esta sí es una foto mía, que es en un grupo ya. Fíjense acá, trabaja con un tractor y una pala frontal, y en este momento está haciendo el volteo, es decir, mueve esta pila al lado, y cuando tira el material lo hace bien desde arriba, como para que se vaya aireando. Esto es una volteadora que hicieron gente del INTA, en las Casubi, con una empresa que se llama El Pato, y es una pequeña volteadora, y fíjense, son pilas un poquito más pequeñas, son tiradas por tractor, y fíjense ahí, en este se ve las paletas, con eso también es para hacer volteos, ¿sí? Pasa por encima y gira de esta manera, entonces va levantando el material y tirándolo para atrás, y de esa manera se voltea. Y ahí se le puede incorporar los picos para el riego. En una mediana escala, como les digo, entonces volteadoras pequeñas, ya para el riego se necesita una manguera con presión, y bueno, por ejemplo, un tractor con pala frontal. Y estos son ejemplos de escalas grandes, son fotos tomadas de internet, de estos creo que es en Canadá y el otro en Estados Unidos. Acá en Corrientes tenemos ejemplos del establecimiento de Las Marías, que es donde yo también asesoro. Ahí generamos, y en este momento está en funcionamiento, una planta de compostaje que tiene 10 hectáreas, ¿sí? Se utiliza todo el residuo que se genera en Las Marías, y todo lo que producen de compost va nuevamente a la yerba mate, ¿sí?
sea, le devuelven la materia orgánica que le sacan, le devuelven ellos a través del proceso de compostaje. Esto también fotos sacadas de internet, fíjense, existen, y acá en la Argentina existen, hay varias empresas que están funcionando y que tienen estas volteadoras ya autopropulsadas, que son de gran tamaño. Estas, por ejemplo, ya se utiliza para ir moviendo estas palas frontales, y esta maquinaria azul que se ve acá es una trituradora. O sea, ahí se colocan incluso hasta quizás ramas y pedazos de árboles, y tritura todo con distintos tamaños incluso. Y existen también, estos acá en internet, no tiene muy buena calidad la foto, por ejemplo, estos que tienen las pilas de compost bajo techo, y fíjense que tienen todo un sistema para inyectar aire, ¿sí? Son pilas estáticas, pero con una aireación activa, sería en ese caso, porque le inyectan aire. Y también existen los reactores, que son estos cilindros, donde todo lo que es la etapa termofílica ocurre dentro del reactor, que está continuamente en movimiento, y después eso se saca, se arman las pilas para completar el resto del proceso, ¿sí? La estabilización y la madurez. Y bueno, en este caso las herramientas, como les decía, ya volteadoras de un tamaño mayor, o incluso tiradas por tractor o autopropulsadas, y bueno, esto que les mostraba más en detalle, los reactores o los tubos que inyectan el aire. Y bueno, para terminar entonces, ¿cuál es la ventaja de todo este proceso? Por un lado, la reutilización de residuos, la valorización de los residuos al transformarlos en un recurso, y específicamente con este proceso obtenemos como recurso el compost, que nos va a permitir aportar materia orgánica, que es muy importante para el suelo y para la productividad de las plantas. Nos permite mejorar nuestras producciones de cultivos, tanto hortícolas como ornamentales, como cultivos más extensivos, como sustrato para plantines de vivero, incluso para producción de hongos comestibles. Y dos cosas que para mí son muy importantes y que normalmente no se habla, porque con el compost muchos hablan del hecho de dar nutrientes a las plantas, pero en realidad, además de nutrientes, le estamos dando materia orgánica, básicamente, que es muy importante, y le estamos dando microorganismos benéficos, ¿sí? Una alta carga de microorganismos benéficos que nosotros al incorporar mejoramos la actividad biológica también en nuestro suelo, y estos microorganismos benéficos permiten generar una competencia con los microorganismos patógenos que puedan estar en el suelo, o sea que sirven también como controladores biológicos de microorganismos patógenos del suelo. Y en lo que es biorremediación, esa alta carga de microorganismos permite remediar suelos empetrolados, por ejemplo, ¿sí? Porque tenés una alta carga de microorganismos que después, que están acostumbrados a estar en un material de difícil degradación, que es el compost final, y entonces van a tener la posibilidad o la aptitud de degradar también petróleo, por ejemplo. De hecho, se usa en el sur, vieron varias experiencias de biorremediación de suelos empetrolados con compost. Bueno, eso es todo. La idea era entonces que ustedes vieran que todas estas consideraciones de las que hablamos se aplica en cualquier escala, con la gran diferencia que en una pequeña por ahí no podemos cumplir la etapa termofílica, pero de todas maneras es importante que cada uno en sus casas haga esto de transformar los residuos en una materia orgánica, así que igual los invito a hacerlo, a todos aquellos que están queriendo, y obviamente para una gran escala, sí, obviamente cumplir todas las etapas.